tema que vamos a compartir es espera. Amén. Padre poderoso, Señor, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Queremos darte a ti, Señor, toda la honra, bendito Dios, porque solo tú la mereces, Señor. Nuestro corazón, Dios de los cielos, Señor, está puesto, Señor, para ti, está dispuesto para ti, Señor, y nuestros ojos están puestos en ti, que eres el autor y consumador de la fe, Señor. Permítenos, Dios de los cielos, a través de tu palabra, Señor, poder recibir en nuestros corazones, bendito Dios, este mensaje, Padre, que edifique nuestra vida, Señor, porque tu palabra edifica nuestra vida, Señor, Padre, pero que permita, Señor, también en nosotros ver, Señor, parte del propósito de lo que tú tienes para nuestra vida, Señor. Reconocer, Dios de los cielos, el sacrificio bendito de Cristo Jesús ahí en la cruz del Calvario, Señor, porque lo hiciste por nosotros, Señor, y para establecer, Señor, a través de tu palabra, bendito Dios, que nosotros, Padre, tuviéramos una mejor vida, Señor, tuviéramos una vida eterna contigo, Señor, cuando dejemos este cuerpo, bendito Dios, pero que mientras estemos aquí, Señor, en él, bendito Dios, tengamos paz, Señor. Tengamos amor, tengamos gozo, Señor, tengamos, Dios de los cielos, todo lo que nos falta, Señor, porque tú suples, Señor, todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor. Alabamos, bendecimos y exaltamos tu nombre, Señor. Amén y amén. Amén. Y como les decía, vamos a compartir el tema espera. Y esperar, ya saben que uso siempre los conceptos, ¿verdad? Esperar es creer o saber que sucederá una cosa o que sucederá algo, ¿verdad? Cuando nosotros estamos esperando, ¿verdad?, es porque estamos creyendo o ya sabemos que algo va a pasar, ¿verdad? A veces el concepto tiene que ser conjugado, ¿verdad? Porque pensemos en una mujer que está esperando un bebé, ¿verdad? Tiene que creer que van a nacer el bebé, ¿verdad? Y está esperando que suceda, ¿verdad? Está creyendo en realidad, sabe que en el término de ¿qué? 39 semanas, 36, ¿cuántas semanas son? 40, 41, 39, ¿quién da más? ¿Quién da? 9 meses, ¿verdad? Yo entiendo que son 39 semanas, porque cada 3 meses hay 13 semanas, ¿verdad? Por eso el calendario tiene 52 semanas y son 13 por 4, 52, ¿verdad? Entonces esos 9 meses son 39 semanas, poquito más, poquito menos, ¿verdad? Algunos se van adelante, otros antes, pero en realidad ahí ese concepto, ¿verdad? De hecho, ven cómo dice, ¿y cómo está? Pues está esperando bebé, dice, ¿verdad? Y ese esperar, en realidad aquí sí se combinan las dos cosas. Tiene que creer que van a ser, ¿verdad? Sí, tiene la esperanza puesta en que todo va a salir bien, ¿verdad? Sí, en que va a ser en su tiempo, porque ya si se pasa del tiempo, los médicos también se comienzan a preocupar, ¿verdad? Sí, y si se adelanta también del tiempo, ¿verdad? Hay quienes nacen a los 7, hay quienes nacen a los 5, ¿verdad? Y los amamos, ¿no, amor? Pero el Señor de todos modos siempre obra como Él va a obrar, ¿verdad? Pero este concepto en realidad llama la atención, que dice que algo sucederá, ¿verdad? O que sucederá una cosa. Y suceder es ocupar el lugar y funciones que tenía anteriormente algo. Entonces, cuando nosotros estamos esperando, estamos creyendo que va a haber también un cambio en algo, ¿sí? Va a haber un cambio en algún lugar, en alguna situación, en alguna circunstancia, en alguna persona, ¿sí? Voy a decir, en noviembre o en diciembre del 2015, todos nosotros estábamos esperando que sucediera
que el 15 de enero, el 14 es a las 14, ¿verdad? El presidente de la República fuera el señor Jimmy Morales, que ahora es nuestro presidente, ¿verdad? Ahí estábamos todos y sabíamos que algo iba a suceder, ¿verdad? Estábamos creyendo, estábamos con la certeza porque estamos viviendo una democracia, ¿verdad? Y se supone que las democracias pues van a permitir que eso pase, no va a haber un golpe de estado antes de eso, se supone que eso es lo que vivimos. Entonces nosotros estábamos esperando que sucediera ese cambio, ¿verdad? Bueno, esperar en el Señor es exactamente ese concepto lo que el Señor está creyendo. Bueno, el Señor está esperando en nosotros que haya un cambio, ¿sí? Dios nos llamó, Dios envió a su Hijo unigénito ahí a la cruz del Calvario con un propósito, que hubiese un cambio en nosotros, que el hombre viejo, ¿verdad? Que las cosas viejas quedaran ahí y que ahora el hombre nuevo y que todas las cosas fueran hechas nuevas. Dios tiene una esperanza en nosotros, Dios la ha puesto. De hecho dice la palabra que aquel que comenzó la buena obra en vosotros, ¿verdad?, la va a completar hasta el día del Señor Jesucristo. O sea que el Señor, cuando nos llamó, entiende y cree en su corazón y espera en nosotros que suceda un cambio en nuestra vida, que haya un hombre nuevo, que hablemos de otra manera, que vivamos de otra manera, que tengamos una relación con Él de otra manera. No como al principio decía Job, es que yo de oídas te había oído, ¿verdad? Hoy hablamos con muchas personas y sí, ¿usted cree en Dios? Yo sí creo en Dios, dice. El asunto es que no le cree a Dios. Es muy distinto solo oír campanazos de que existe un Dios, de que fui creado, que es el creador, que yo en realidad creo que la gallina fue antes que el huevo, entonces yo en realidad soy creacionista, no soy evolucionista, y muchas circunstancias que se oyen hoy en la calle. Pero el conocer al Señor es algo que Él está esperando. Él envió a su Hijo no por gusto, ¿me entienden? Dios no lo mandó, es que hoy no tengo nada que hacer y ¿qué? ¿Verdad? Diría el Señor, me doy una idea, porque nosotros decimos Dios dame una idea, pero me doy una idea, ¿va? Ay, voy a mandar a mi hijo, ¿verdad? Para acá. No, en realidad el propósito grande de la venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra es para que en nosotros hubiera un cambio, ¿verdad? Sucediera algo. Y seguro que han sucedido cosas, pero no todas. No hemos alcanzado en realidad el nivel de sucesos, ¿sí? O el nivel de cosas que el Señor está esperando que pasen en nosotros, pero es porque nosotros no aplicamos este concepto muchas veces. No creemos que Dios puede hacer un cambio en nosotros. O si empezamos algo, nos detenemos, ¿sí? El Señor nos creó a nosotros para tener fe, ¿sí? Nos llenó de fe, es más, a través de su palabra, y por eso nos invita a congregarnos siempre. Es que a través de su palabra Él aumenta nuestra fe. La palabra dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra. Cuando nosotros oímos la palabra, nuestra fe tiene que aumentar, pero no debe de ser solo un momentito, ¿sí? No debe de ser solo, como decimos, una llamarada de tuzas, ¿verdad? No debe de ser de que hoy oí, que qué bonito, que me gustó, pero hasta ahí. Y ahí me quedé. No es eso lo que el Señor está esperando de nosotros, porque la constancia también en nosotros, el creer y el hacer también constantemente es lo que genera en nosotros que podamos tener la fe suficiente también para esperar en el Señor, porque Él espera en nosotros, pero nos ha dado armas y nos ha dado la palabra y nos ha dado guianza para que nosotros aprendamos a esperar en Él. Algo va a suceder. Estoy esperando que alguien de mi familia se acerque al Señor, que tenga un cambio en su vida, pero tengo que creerlo todos los días. Tengo que esperar que va a suceder, no cuando yo diga, ni de la forma en que yo diga. Porque probablemente yo quisiera traer gente a la iglesia a puras patadas.
Sí, lo más seguro es que mi accionar va a ser, es que ya me cansé, hombre, arrastrado del pelo lo voy a llevar, ¿verdad? Pareciera que a veces quisiéramos de esa manera, pero dice la palabra que a nosotros el Señor nos conquistó con lazos de amor. Entonces nuestro clamor debe de ser así y aprender a esperar que los lazos de amor lleguen a las personas a las que nosotros o por las que nosotros estamos pidiendo o creyendo que pueden llegar al Señor, por las que podemos esperar. No solo las situaciones de las personas, también nuestras situaciones personales que cambien, ¿sí? Las circunstancias que vivimos, nuestra situación a veces económica. Nuestra situación sentimental, nuestra situación de salud. Estamos esperando a veces dentro del mismo trabajo que las circunstancias cambien, ¿verdad? Pero no quiero esperar, entonces llego al trabajo y ya no hago las cosas bien, ¿sí? Ya es que este jefe, es que aquí no cambian, es que aquí no me aprecian, es que aquí no saben lo que yo valgo, es que eso no importa delante de Señor, porque Dios dice, todo lo que tú hagas, hazlo como para mí y no como para los hombres. Entonces, si yo llego a mi trabajo y trabajo desganado, perezoso, hago las cosas mal, me hago el loco, pierdo el tiempo, en realidad le estoy diciendo al Señor, no te creo. ¿Sí? Nosotros a veces pensamos que hoy sí me fregué al jefe, ¿va? Estos de la empresa van a saber quién soy yo. Pero no. Estamos batallando contra el Señor porque Él nos dio a nosotros la capacidad de esperar. Si no es ahí donde estás, Dios te va a mover al lugar donde debes de estar. Pero Dios lo prueba a uno, ¿sí? Es bueno que el Señor diga, bueno, buen siervo y fiel. En lo poco tú has sido fiel. Ahora, en lo mucho, yo te pondré, ¿sí? Y no es solo el día que nos muramos y entreguemos cuentas y que diga pasa el gozo de tu Señor, porque el gozo del Señor ya está aquí en medio de nosotros. Ya puede Él hacernos gozar a nosotros si hemos sabido esperar y ver su gloria, ¿sí? Necesitamos entender nosotros que somos de Él y que Él ha puesto en nosotros lo suficiente para aprender a esperar. Cuando iniciemos algo en el Señor, no nos rindamos, ¿sí? No, de verdad, no nos detengamos aunque se ponga difícil, aunque parezca a veces, aunque allá del otro lado de momento yo no vea nada, ¿verdad? ¿Se recuerdan la semana pasada? Aunque un gigante se ponga ahí enfrente, yo tengo que ir a hacer lo que el Señor me dijo. Pero cuando la veo difícil, me vuelvo miedoso, ¿sí? Me vuelvo temeroso, me vuelvo inconstante en las cosas del Señor, me vuelvo de doble ánimo. En realidad, a ver, yo quiero, pero es que no se puede. ¿Quién dice que no se puede? Cuando yo digo no se puede, en realidad estoy negando el poder de Dios. Le estoy diciendo al Señor, no podés, pero es porque a mí me conviene, ¿sí? A veces me es más fácil decir eso y echarle la culpa a una persona o a las circunstancias que decir qué cobarde fui. En realidad no di o no entendí que Dios me dio a mí un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, dice la palabra. Entonces, si Él me dio poder a mí, quiere decir que es porque yo puedo, ¿verdad? Y está Él conmigo. Entonces, por muy difícil que se me ponga algo, las circunstancias de alrededor no son las que dominan ni las que deben dirigir nuestra relación con el Señor. Nuestra relación con el Señor la dirige nuestra relación con el Señor, ¿verdad? Sí, si yo oro, si yo leo la palabra, si yo sirvo, si yo voy a oír a la palabra, me congrego. Wow, esa relación con el Señor es la que me lleva a mí. No importa las circunstancias que uno viva, ¿sí? No importa que no me consideren. Yo voy a seguir sirviendo al Señor porque yo le dije a Él que yo lo iba a servir a Él. Yo le dije a Él que iba a ser parte de su obra. Yo le dije a Él que iba a atender, que yo entiendo en mi corazón que Él me llamó,
No me llamó el hombre, aunque el hombre mismo, los hijos de Dios, los cristianos, nuestros hermanos, se equivoquen a veces en juzgarnos, en hablarnos, en ponerse enfrente, lo que sea. No importa, yo no me detengo porque no me llamaron ellos. No los voy a dejar de amar ni me voy a pelear con ellos. Pero yo mis ojos los tengo puestos en el autor y consumador de la fe, ¿sí? Ayer le contaba a David, estábamos ahí platicando que tuvimos ahí, gracias a Dios, la oportunidad de sentarnos un poquito a platicar aquí en la iglesia. Y yo le contaba de un servicio que prestamos nosotros en el año 98 en un congreso, ¿verdad? Y trabajamos fuerte, de verdad, entre ir al aeropuerto a recibir a la gente y terminar el congreso. Solo el congreso duró 5 días, 4 creo, y una que nos fuimos a Quetzaltenango. Y al aeropuerto fueron como 5, calculo que unos 10 días de trabajo bien fuerte, de verdad, de servicio bien tremendo, de 5 o 6 de la mañana a 11, 12 de la noche, todos los días, ¿verdad? Y yo recuerdo que yo solo llegaba a mi casa y justo en ese tiempo fue cuando aprendí a manejar, ¿verdad? Porque en el año 98 fue cuando yo aprendí a manejar, ¿verdad? Ya tenía como mis 18 años cuando aprendí. Entonces, yo digo que por eso es que manejo bien rápido, porque a esas horas de la madrugada no habían carros, entonces yo pasaba de un lado y pasaba del otro, regreso. Entonces creo que aprendí a manejar rápido por eso. Pero decía que nosotros, sobre todo cuando el tiempo del evento, pues estaba yo a cargo de llegar temprano a un hotel, sacar creo que, si no estoy mal, voy a ver, déjenme ver, ¿no? Unos 469 hermanos había en un hotel que yo tenía que ir a ver todas las mañanas a tocar. Ya es la hora del desayuno, bajen, salgan, todos, y ver que todos desayunaran. Bueno, que no quería desayunar, por supuesto que no, pero que todos entraran a los buses. Entonces parábamos, eran 9 buses, paraba un bus y entonces a ver, ¿cuántos van aquí? Tantos. ¿Cuántos van aquí? Tantos. Yo tenía que saber en realidad que todos se fueran al evento, porque para eso habían venido y nosotros habíamos orado para que estuviéramos, y la idea era que no se perdieran el evento, porque qué rico hubiera sido irse a la Antigua, ¿va? Antigua Guatemala, a ver todos los paisajes, pero no vinieron a eso. Dios nos los trajo, era un congreso de intercesión. Entonces era necesario que fueran para que aprendieran. Habían tremendos predicadores aquí, tremendos siervos de Dios que eran usados en esas áreas. Entonces había que trabajar en realidad. Entonces era mi trabajo. Y luego en la noche había que irlos a dejar al hotel y que todos estuvieran ya en el hotel. Ya si de ahí nos entraban a su habitación o algo, ya no era, voy a decir, mi responsabilidad, pero sí tenían que bajar del bus de donde era el evento hasta el hotel y que bajaran los 469 que yo tenía en mi carro. Entonces se imaginan, ¿verdad? Y con lo platicador que yo soy, entonces me ponía a platicar con uno, ya llegamos ahí, con otro. Entonces yo salía retarde. Pero luego, después del evento, supe que como prácticamente la iglesia había dicho a todo el hotel, deme todas las habitaciones, ¿va? Porque se imaginan qué gentillal traíamos. Dentro de todo lo que quedó, quedaron 6 habitaciones que nunca se usaron y se pagaron. ¿Me entiende? Y pudo haber sido que en algún momento a nosotros los servidores nos hubieran dicho, no hombre, no se vayan a su casa, ¿verdad? Quédense a dormir aquí, ¿verdad? Báñense aquí, aunque yo iba a mi casa y sí me bañaba, no es que no me bañaba, ¿verdad? Pero pues yo le estaba contando un poco eso a David, ¿verdad? Que era algo que era bien fuerte cuando uno se daba cuenta y decía, a la gran, y nosotros servimos, ¿verdad? Pero para seguir adelante había que decir, bueno, ¿a quién serví? ¿Verdad? La misma palabra dice, y todo lo que tú has hecho, nada del trabajo que has hecho va a quedar en vano, ¿verdad? Sí, aquel que Hebreos 6:10 para los servidores, ¿verdad? Y más, dice, cuando tú has servido a los hermanos en la fe, más aún todavía. Entonces, si yo sigo esperando que el Señor haga algo en mí, tengo que seguir haciéndolo para Él. Tengo que ir yendo y haciendo las cosas como para Él, no para los hombres. Como les digo, sí beneficiamos a los hombres, por supuesto que sí los beneficiamos. Si servimos en la iglesia, beneficiamos a los hermanos, sí los beneficiamos. Probablemente muchos agradezcan
y otros no, ¿me entiende? Muchos a veces dentro de la iglesia lo ven a uno no como el siervo, sino como el sirviente, en realidad, ¿verdad? Muchas veces uno puede notar dentro de la iglesia que mucha gente lo ve a uno como que uno fuera el sirviente, de verdad. Pero, ¿qué? ¿Me entienden? O sea, ¿qué si yo lo hago para el Señor? Ante los ojos de quién yo soy el siervo, de Dios. Entonces yo tengo que esperar en Él, aprender a avanzar en Él, aprender a hacer la obra en Él. No, las personas, ¿me entienden? No, yo no digo que no valgan, porque sí valemos, sí, qué bueno, dice, qué grande y qué bueno y maravilloso es, ¿verdad? Que habiten todos juntos, excelente, no quiero decir eso, pero mis ojos deben de estar puestos en la obra de Dios, ¿sí? Y esperar en Él. Entonces, cuando yo tengo esa relación con Él, puedo esperar en las circunstancias. Va a pasar, ¿sí? Dios dijo un día, vas a predicar. Se equivocó, dije, bueno, sí. Vio mal, ¿verdad? El Señor sí, hoy sí se fue de lado porque dijo que yo iba a predicar, que se olvide, ¿verdad? Uno es que ni quiero, otro es que ni puedo. Otra es que ni sé, porque yo no había ni recibido a Cristo, pero ya asistí un poquito a la iglesia, cuando Dios ya me había mandado a decir que yo iba a enseñar su palabra. Ven, y conforme pasó el tiempo, le fui creyendo y fui esperando. No fue fácil, no ha sido fácil, y yo sé que no va a ser fácil, pero eso no quiere decir que yo no espere en el Señor, ¿verdad? Si de todos modos Él dijo, yo soy tu escudo y tu galardón, ¿verdad? Es en sobremanera grande, dijo Él. Entonces, ese es el galardón, eso es lo que Pablo decía, yo prosigo a la meta, ¿verdad? Sí, yo ando buscando, decía Pablo, no es que yo ya lo haya logrado, pero yo quiero llegar ahí, a que me premie el Señor, ¿no? Entonces debo de esperar en Él, pero mientras todo eso pasa, hay circunstancias que vivimos que nos están dando a nosotros la oportunidad de mostrarle a Dios que nosotros creemos en Él, ¿sí? Que debemos de abrir nuestro corazón, porque a veces hay circunstancias donde si no le creemos a Dios, no vamos a salir adelante. De verdad, no vamos a salir adelante. Y entonces cuando no le creemos a Dios, nos esperanzamos en las personas. Ahora, cuando le creemos a Dios, Él usa personas para ayudarnos. Pero cuando no, yo pongo mis ojos en el hombre. Y quiero que y como el hombre tiende a fallar, y como el hombre tiende a hacer no lo que yo pienso, sino lo que él piensa, cada quien, ¿verdad? Es un solo rollo. Entonces, no me da a mí las soluciones. Pero el Señor sí trae las soluciones de lo que yo necesito. Entonces, Deuteronomio 31:6. Deuteronomio 31:6. Dice la palabra: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Recuerden que el Señor le está hablando aquí a Moisés, ¿verdad? Cuando va a nombrar a Josué sucesor, y están hablando aquí de los enemigos. Porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Entonces, nosotros podemos ver que el Señor siempre nos manda palabra de aliento, siempre está constantemente diciendo, espera porque yo estoy contigo, ¿verdad? No temas, yo estoy contigo, ¿verdad? No desmayes, yo estoy
contigo, ¿verdad? Sí, vas a llegar a donde tienes que llegar, yo estoy contigo, solo que espera en mí. Tenemos nosotros que aprender a esperar en Él y a creerle a Él. Aquí a este pueblo le dice: cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos. ¿Cuántas veces nosotros no hemos tenido miedo de las circunstancias? ¿Cuántas veces no hemos tenido miedo de lo que nos rodea? ¿Sí? A veces de verdad sentimos mucho temor, pero es porque no confiamos en el Señor. Ciertamente el enemigo va a traer temor sobre nosotros. Ciertamente el diablo va a traer desánimo sobre nosotros. Ciertamente va a traer desesperanza, porque él no quiere que nosotros veamos la gloria de Dios. Porque ¿qué pasa cuando alguien ve la gloria de Dios? ¿Cuál es la reacción de alguien que ve la gloria de Dios? Alguien que ha sabido esperar en el Señor y puede ver cumplido lo que el Señor le dijo a uno. Dígame, ¿qué es lo primero? ¿Qué es la reacción? Es ir a incentivar a los demás, ir a decirle a los demás, ir a contar a los demás, ir a empujar a los demás a que crean, a que esperen, a que puedan ver la gloria del Señor, porque es de lo mejor que nos puede pasar, ¿sí? Ver cómo Dios actúa, ver cómo Él hace las cosas sin que sea de la forma en que yo pensé, ¿sí? Él obra de maneras que nosotros de verdad no podemos entender. ¿Cuántos han visto hijos llegar a los pies de Cristo de una manera inesperada totalmente? Pero mientras eso pasaba, estuvieron de rodillas clamando al Señor y creyendo que esos hijos iban a llegar a los pies de Cristo, ¿sí? La esperanza de uno siempre tiene que ser así, que Dios obre como Él quiera, ¿sí? Yo en mi corazón siempre creí que mis papás iban a venir a la iglesia, el Señor, ¿sí? De verdad, siempre lo creí desde que Dios me empezó a enseñar a mí cómo era el asunto, ¿verdad? Empecé ya a tener una relación con Él, empecé a compartir, a servir, a hacer lo que tenía que hacer. Siempre una pregunta en mi corazón fue: Señor, ¿y cuándo van a llegar ellos a tus pies? ¿Y cuándo van a estar ellos contigo, Señor? ¿Y cuándo van a ir a oír tu palabra? ¿Entienden? Era una esperanza que yo tenía. Sin embargo, de la manera que yo no me imaginé, ¿verdad? Porque casi que a veces uno está como que mandarles a alguien que les va a hablar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Verdad? Que por ahí se encuentren a alguien que se acuerden de lo que uno quiera, ¿verdad? Pero empezamos de una manera inesperada realmente. Un accidente que tuvo mi sobrino, básicamente eso llevó a que mi sobrino pasara el tiempo de convalecencia con ellos, con mis papás, y nosotros llegamos para poderle creer que Dios podía ponerle un hueso nuevo a mi sobrino en su pierna, ¿verdad? En el fémur, y a través de eso comenzamos a compartir la palabra, ¿verdad? Sí. La idea fue compartirle a mi sobrino una palabra de fe que le aumentara en su corazón el creer que Dios le podía poner un hueso nuevo, porque los médicos decían que no se podía, ¿verdad? La medicina dice que no se puede, y creo que la medicina tiene razón, porque hasta ahí llegan sus límites, pero nuestro Dios no tiene límites, ¿verdad? Entonces había que empezar a hablar, y de repente en ese cuarto donde le hablábamos a mi sobrino, ¿verdad? Un domingo aparecieron mis papás ahí, y mi hermano y su esposa, ¿verdad? Los papás de mi sobrino. Y otro domingo ya habían otros, ya estaban mis sobrinos, ya está. En un momento dijimos: en este cuarto ya no cabemos, vámonos para la sala. Y pasamos 2 años compartiendo la palabra antes de que empezáramos con la iglesia, ¿verdad? Y mis papás dijeron: nos vamos contigo a la iglesia. Ven, es de la forma en que uno no sabía yo cómo Dios lo iba a hacer, pero lo hizo. Pero sabía que en mi corazón estaba el deseo de que ellos vinieran a los pies de Cristo, ¿verdad? Y no porque este domingo no fueron, y no porque este domingo me decían: a la gran, es que cómo venís de tarde, ¿entienden? Muchas veces ellos vieron cuántas madrugadas a veces había que ir a hacer, a trabajar en lo que el Señor quisiera,
a visitar familias, lo que Dios pusiera en el corazón. ¿Y cuántas veces fue a llegar tarde a mi casa? Tarde, ¿verdad? Y a medio dormir y al otro día al trabajo, porque nunca he dejado de trabajar en lo secular. Y lo veían, yo sé que lo veían así como que va y viene, ¿verdad? Pero valió la pena, ¿no? Yo no estaba pensando, ¿me entienden?, en cuánto esfuerzo podía dar, sino en cuánto Dios podía hacer, ¿verdad? Y los alcanzó. Y de verdad la esperanza en mi corazón está ahí todavía por mucha gente. Yo le sigo creyendo al Señor que Dios va a alcanzar a otras personas que yo amo mucho y algunas que probablemente no amo mucho. Solo los amo. Y hay que interceder por ellos para que Dios sobre. Pero Dios lo va a hacer. Entonces eso es lo que dice el Señor: cobrad ánimo, ¿verdad? No temáis ni tengáis miedo de ellos. Todos esos enemigos que vienen. ¿O acaso la duda no nos ataca? ¿Verdad? ¿Será que este se anima o no? ¿Será que este va a decir? Siempre está ¿será que Dios puede? Decimos a veces, ¿verdad? Ven, ese enemigo es bien grande, pero hay otros enemigos a los que el Señor dice que no les temamos, sino que los superemos. La ignorancia de la palabra es algo que nos arrastra realmente. Por cierto, los invito para los viernes. David está dando una enseñanza en el discipulado muy buena para irnos induciendo realmente en la relación con el Señor, en el venir, oír la palabra, en el leer libros, opiniones de algunas otras personas, en el comparar lo que se habla aquí contra la palabra del Señor y en el tener una relación con el Espíritu Santo. Los invito los viernes, de verdad vengan, porque es bien necesario, porque a veces por ignorantes. Oseas 4:6 dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y justo como decía David, ignorante no es una ofensa en realidad que se quiera hacer. Ignorante es decir, ignorás lo que dice la palabra, por eso a veces no te podés parar delante de las circunstancias, ¿sí? ¿Qué hacen realmente si hubieran vivido? Voy a ver, creo que esto no salió en YouTube, pero lo voy a contar, ¿verdad? Si hubieran vivido esa parte que les comenté de estar en mi cama y sentir la opresión, ¿verdad? Y luego sentir que me agarraron los pies, así, ¿verdad? Justamente. Y un brazo, y o sea, me querían maniatar, ¿verdad? ¿Qué harían en realidad? ¿Sí? ¿Qué es lo que hay que hacer? La palabra dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿verdad? Sí, potestades, principados, gobernadores, huestes. Entonces uno tiene que empezar a declarar la palabra. Si no sabe la palabra, la ignorancia nos hace que perdamos en realidad. Nos hace que el enemigo se crea que es más que nuestro Dios. Pero si yo le empiezo a declarar la palabra y le digo: esta lucha, yo sé que esto es espiritual, porque la lucha, dice la palabra, es contra principados. Y si eres un principado, te vas en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús tiene poder. Y si eres un gobernador, también te vas. Y si eres una hueste, te vas de aquí. No tenés nada que hacer, porque la palabra dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y a mí me defiende porque yo le temo a Él. Dice la palabra: clama a mí y yo te responderé. Y yo te estoy clamando: Señor, saca esos espíritus de aquí. No tienen nada que hacer, ni arte, ni parte, ni lugar en esta casa, porque aquí la paz del Señor es la que manda. ¿Me entienden? Una palabra que sale del corazón. Pero si no la tengo, ¿qué voy a hablar? De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si no tengo la palabra, estoy perdiendo por ignorante. Pero igual me pasa en las circunstancias. Qué difícil está esta circunstancia. Ya la vi, me siento apretado por lo que estoy viviendo. A veces acusado de cosas que no hice. ¿Me entienden? A veces habladurías de la gente. Se siente uno presionado. Ay, me van a sacar del trabajo por algo que ni siquiera hice. Si no lo hizo, ¿por qué está preocupado? Pareciera, tal vez si lo hubiera hecho estaba más tranquilo, ¿verdad?
Está silbando ahí, no se han dado cuenta, ¿verdad? Pero no ha hecho y se siente presionado y no puede declarar la palabra que dice: donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Yo soy libre, yo conocí la verdad y la verdad me hizo libre. Voy a declarar la verdad, voy a atar esa lengua mentirosa que se está levantando contra mí, pero ningún arma forjada contra mí va a prosperar, y el que pelee contra mí sin Dios lo va a hacer, porque Dios está de mi lado. ¿Ven? Esa es lo que el Señor está pidiendo, que nosotros esperemos en Él, pero también que nos esforcemos, también que seamos valientes en decir: es necesario que yo lea la palabra. Es que, a veces es tan rico no leerla, que la lea el pastor por mí, que él me la cuente. Sí, es bien rico, de verdad. Ahora que estoy aquí le digo que era más rico estar allá. Pero aquí la gloria del Señor es otra cosa. Sí, el amor del Señor manifestado es otra cosa. Y uno anhela en realidad que los que están oyendo la palabra también reciban y puedan vivir esa parte. ¿Sí? Cuando el enemigo venga, hay que reventarlo en el nombre de Jesús. Sí, hay que hacerlo retroceder. La palabra dice que aunque él venga como un río, Jehová dice: levantará bandera. Y aunque él venga por un camino, por 7 lo va a regresar el Señor. Yo tengo en mi corazón esa figura pero bien establecida, de ver al enemigo venir así y solo una mano que sale hacia atrás va y me lo hace 7 de una vez, de un solito, ¿verdad? ¿Me entienden? Porque esa es la poderosa mano de Dios en nosotros, que dice que esperemos en Él. ¿Sí? Que Él fue en realidad Él es el que está con nosotros y no nos va a dejar y no nos va a desamparar. El Salmo 37:5 dice: espera en el Señor, confía en Él. Dice: encomienda a Jehová tu camino, espera en Él, confía en Él, y Él hará. Ven, pero no hará cuando yo diga. Es que miren, si Dios hace cuando yo digo, ya casi que me lo voy a agarrar de la lámpara de Aladino, ¿eh? ¿Me entienden? Necesito algo y agarro la Biblia y la froto para ver si de ahí sale el genio y me hace, ¿verdad? Dime qué quieres, amo. No, el amo es Él. Aquí el sirviente soy yo, el siervo soy yo, el esclavo de Él soy yo, no Él de mí. Pero su amor es tan grande que atiende todo lo mío. ¿Sí? Pero dice así la palabra: confía en Él y Él hará. Pero yo quiero que Él haga, ¿verdad? Cafecito instantáneo, ¿verdad? Ya, que no esté hirviendo mucho ahí el agua, sino que de una vez esté el café hecho. A veces nosotros queremos que Dios obre así, y Él obra siempre en su tiempo. La palabra dice que Él es justo, ¿sí? Y justo es porque lo hace exacto, ni antes ni después, es en el momento exacto en el que Él hace las cosas en nosotros. Pero tengo que saber esperar, ¿sí? Siempre Satanás, como les decía, va a buscar desanimarnos, nos va a querer sacar del camino, ¿verdad? ¿Sí? Decíamos nosotros pequeños, ¿verdad? Cuando íbamos ahí a juguetear en bicicleta, ¿verdad? Chupale llanta, decía, ¿verdad? Y saben, si algunos lo vivieron, ¿qué era eso, verdad? Sí, era pegársele al que iba adelante y ponerle la llanta de uno en la de atrás de él y movérsela, ¿verdad? Entonces, vamos, caía por allá, ¿verdad? Eso era así era que jugábamos. La verdad, qué tremendo jugar. Pero así eran las cosas. Y decía: chupar, pues así quiere el enemigo. Sabe que el Señor nos tiene a nosotros en esta carrera. Sabe que el Señor nos llamó a nosotros a correrla con Él. Y se pega y quiere desanimarnos y sacarnos del camino. ¿Sí? Pero dice la palabra que como eso lo que Él hace es separarnos del Señor, alejarnos del Señor. Juan 15:5 dice: separados de mí, nada podéis hacer. Y miren cómo lo dice el Señor: separados de mí, nada podéis hacer.
Y yo tengo necesidad, voy a decir no de todo, para no agarrar todo, pero tengo necesidad de cosas. Tengo necesidad de cubrir algunas circunstancias de mi vida. Tengo necesidad de vencer algunos temores y algunas circunstancias de mi vida. Es necesario que yo aprenda a defender a valorarme lo que yo soy delante del Señor. Y no lo hago porque temo, porque estoy separado del Señor. Entonces, si estoy separado de Jesús, no lo voy a hacer. No voy a poder, porque Él mismo dice, nada podéis hacer, ¿sí? Muchas veces, ¿qué está en nuestra boca? Eso es imposible usted. Con Él sí no se puede, dice, ¿verdad? Por más que uno le hable, no cambia. Ven, oiga lo que está hablando. Pero cuando la boca nuestra comienza a confesar cosas distintas y va a decir, Dios lo va a cambiar, con Él se va a poder, Dios se va a manifestar en su vida, Dios se va a glorificar en Él. Dios lo va a hacer entender. Lo que yo a veces quiero hacer entender a la gente con un mazo en la mano, no lo puedo hacer. Pero si dejo que Dios sea el que le explique a alguien, ya la hicimos, ¿verdad? Muchas circunstancias dentro del matrimonio, solo Dios las puede resolver, ¿sí? Porque venimos de familias distintas, de costumbres distintas, de cultura distinta a veces, y queremos que el otro se haga como yo digo, ¿verdad? Pero si dejo que Dios haga en la otra persona, las cosas cambian, ¿sí? Él sí puede en realidad cambiar a las personas porque Él sí los conoce bien. Pero no quiero esperar. O sea, no, ya me cansé. Señor, una semana tengo de estártelo pidiendo. Uchis. ¿Verdad? Sí. Desde anoche te lo pedí y no veo nada. Hay que estar tranquilos en el Señor y dejar que Él obre. Y Él obra justicia en nosotros, ¿verdad? Sí. Porque ¿quién nos llamó a nosotros a esta obra? ¿Quién nos escogió? Él fue el que dice nación santa, ¿verdad? Pueblo escogido de Dios, real sacerdocio, ¿sí? ¿Y para qué nos llamó? Dice, el que nos llamó a nosotros de las tinieblas, ¿verdad?, a su luz admirable, ¿verdad? ¿Sí? De ahí nos sacó. De las tinieblas, vivíamos en tinieblas. Entonces, si vivíamos en tinieblas y ahora vivimos en luz, ¿cómo tenemos que actuar? Como seres de luz, ¿me entienden? Pero actuamos como seres de tinieblas, ¿sí? Es que era más rico allá, estar escondido, mientras que ahora el Señor me llamó y me dio una responsabilidad, porque Dios espera que haya un cambio en nosotros, porque Él sabe que cuando nosotros hacemos lo que Él nos mandó a hacer, en realidad nos vamos a realizar, ¿sí? Vamos a vivir una vida plena en Él cuando lleguemos a comprender la relación que Él quiere tener con nosotros, lo que Él quiere hacer de nosotros. Pero Dios está también esperando en nosotros y no se rinde. Es que ese es el asunto con Dios. Yo me puedo equivocar, me puedo torcer si quieren ir y hacer, pero si yo regreso a Él, dice, vení, te voy a poner otra vez en el camino, te voy a perdonar y te voy a poner en el camino, porque los dones y el llamamiento, dice la palabra, son irrevocables. Yo te llamé y no lo voy a revocar siempre que yo quiera estar ahí, porque Dios no lo obliga a uno. Eso sí no hace, obligarlo a uno no. Lo ama a uno y le enseña el camino en amor, pero mejor nos obligar a veces a hacer las cosas, ¿verdad? Estaríamos mejor, creo. Pero como nosotros tenemos libre albedrío, ¿verdad?, puso en nuestro corazón esa libertad para escoger qué hacer. Esa alma preciosa que nos dio el Señor para que decidamos qué hacer. Es más, que decidamos sobre nuestra vida y sobre nuestra muerte eterna, sobre la bendición y la maldición. Deuteronomio 30:19 dice que nada más llamó de testigos a los cielos y a la tierra,
¿sí? Solo esos 2 testigos llamó nada más, ¿no? No necesitó más testigos que ellos para podernos decir: pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y todavía dice: escoge pues tú la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ven, qué tremendo es el amor del Señor, pero espera eso de nosotros. Entonces nosotros tenemos que aprender a esperar en Él, ¿sí? Efesios 6:10. Amén. Perdón que me tarde un poquito, pero estas hojitas están nuevitas, nuevitas. Entonces cuesta un poco. Dice Efesios 6:10: por lo tanto, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y ahí adelante es donde ya dice y habla de la armadura que debemos de tener. Pero ven, el Señor viene y nos dice que nos fortalezcamos en Él, porque las acechanzas del diablo, anda el diablo como león rugiente, ¿sí? Viendo a quién devora, dice una de las epístolas de Pedro, ¿no? Que segunda de Pedro 5:8. Y dice eso, porque el enemigo anda viendo a quién devora. No creamos nosotros que porque asistimos a la iglesia, el enemigo dice: ay, no, a este no, porque este va a la iglesia, ¿no? Con él no se metan. No, al contrario, a este ataquen, a este desanimen, porque si este se da cuenta, wow, va a ser averías, ¿no? ¿Sí? Va a ser cosas tremendas realmente si se da cuenta para qué lo llamó el Señor y quién es al Señor al que Él sirve, ¿verdad? Sí, y cuál es el poder que obra en Él, ¿verdad? Cuando nos damos cuenta que tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Sí, imagínense, el Espíritu Santo es el poder de Dios y está dentro de nosotros. Entonces Dios nos está llamando a nosotros a salir adelante de eso, a esperar en Él, pero hay que obrar, hay que ponerse la armadura, ¿sí? Hay que creer en realidad lo que vale la palabra, ¿sí? Lo que es en realidad la fe, lo que es en realidad el creerle al Señor, ¿sí? El apresto del evangelio, dice la palabra, también es necesario, ¿sí? El yelmo de la salvación para que tengamos cubierta nuestra mente de todos los dardos que el enemigo nos manda en cada ratito, ¿sí? Miren ese accidente terrible que hubo con estos niños de un instituto, ¿verdad? Hay tanta circunstancia ahí, ¿verdad? Sí. Ay, pasaron tantas cosas, a ver. En realidad yo creo que uno no llega a comprender cuántas cosas se conjugaron ahí para que pasara eso, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué pasó por la mente de este muchacho? ¿Qué, me entienden? Hay muchas cosas, ¿verdad? ¿Sí? Mucha gente que tomó malas decisiones para que al final hubiera un resultado como ese. Ven, es bien tremendo, es bien tremendo. Pero si leyeron los titulares, a ver si alguien se recuerda qué decía un titular respecto a este muchacho. ¿Qué decía? Hijo de un pastor, ven, ¿sí? Si hubiera sido hijo de un vendedor de helados, lo hubieran puesto así. ¿Entienden? Si hubiera sido hijo de un obrero, lo hubieran puesto así. Ven, el ataque ahí es tremendo. El diablo quiere, se imaginan
en la boca de mucha gente. Así son todos los hijos de los pastores. Ni se le va a poner enfrente del carro un hijo de un pastor, porque ay, Dios se lo va a llevar de corbata a usted. Así son todos los hijos de pastores. Pero ven, tremendo. El titular es así: hijo de pastor. ¿Por qué no dicen localizaron al muchacho que fue y ya está? ¿Verdad? Ven, es tremendo. Esa es la circunstancia de los ataques del enemigo sobre nosotros. Pero tenemos que estar preparados contra las acechanzas del enemigo, ¿no? Nos quiere chupar llanta, nos quiere sacar del camino, nos quiere desanimar, quiere traer dudas sobre nosotros, quiere traer desesperanza, quiere hacernos sentir que no valemos nada para el Señor. Pero si sabemos esperar, vamos a alcanzar lo que el Señor quiere. Hebreos 10:39. Hebreos 10:39. Dice la palabra: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Miren qué tremendo es ese texto, sobre todo por lo que estamos hablando, para esperar, ¿verdad? Porque dejar en realidad de creerle al Señor, lo que nos lleva a nosotros, aquí dice, es retroceder para perdición, ¿sí? Pero si yo avanzo en realidad, tengo fe, dice, para preservación ¿de qué? Del alma. Porque ¿qué es lo que se va a ir con el Señor a la eternidad? El alma. ¿Qué es lo que quiere desanimar el alma? El diablo, el alma, ¿sí? Quiere que yo ya no tome decisiones, o que tome decisiones como, ya no lo hago, ni la pena vale. Esos hermanos ni agradecen nada de lo que uno hace por ellos, ¿verdad? ¿Sí? Ay, Dios, si usted supiera cuántas circunstancias uno ve aquí, ¿sí? Cuántas circunstancias uno conoce, cuántas circunstancias uno oye, en verdad, ¿sí? Podría en algún momento uno decir, ya no vale la pena seguir. El enemigo, no crean que no trae, ¿verdad?, la idea, ¿verdad? La gran es que ir otra vez, ¿no? ¿Verdad? Hablar en algún momento y decir, sí, tan rico que era cuando yo solo asistía a la iglesia. Ven. Pero eso sería, dice aquí la palabra, para perdición. Porque miren, pues, sí, voy a decir, o tal vez con ejemplos a veces nos queda mejor, ¿verdad? Usted está jugando con alguien de fuerza, ¿verdad? Pero de repente a uno le da, voy a decir, un poco de duda, si podré o no podré con este, ¿verdad? Y comienzo a echarme la fuerza, ¿verdad? Ya sea un pulso, ya sea un empujón, lo que quiera, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando yo lo comienzo a ver a él que se debilita? ¿Qué me pasa a mí? ¿Ah? Me crezco, ¿verdad que sí? Cuando yo lo comienzo a ver que se debilita, ya siento que se empujo más fuerte hasta que lo derroto. Así hace el diablo. Viene sobre nosotros y cuando nos ve que empezamos a debilitarnos, dice, ya cayó aquí, ya, otra, y otra, y otra, y otra, hasta que caiga totalmente. Ese es el anhelo de Él. Igual debemos de ser nosotros en el Señor. Nosotros debemos de ver cómo el Espíritu Santo puede derrotarlos a ellos. Vamos a ver, el martes hablé de Esther, era, ¿verdad? Esther 7, ¿no? ¿Qué era? 6 fue el martes. Vamos a ver. Esther 6, sí, es Esther 6, ¿verdad? Gracias, solo quiero llevarlos a un... Gracias, Davidcito. Esdras, Nehemías, Esther. Perdonen, ¿verdad? Porque ya les dije que estas hojitas. Bueno. Dice 6:13, gracias, David, justo.
está lo que está pasando con Amán y ya empezó, él le dio una sugerencia al rey y le dijo al rey, mira, el que hizo algo bueno por ti, hay que ponerle el anillo o la capa, hay que llevarlo a una vuelta por el parque en el caballón, ¿verdad? Y lo lleva. Ah, bueno, dice, está bien. Entonces el rey le dice, haz eso con Mardoqueo. Se empezó a desinflar Amán, ¿verdad? Y va y le cuenta a la familia. Y miren lo que le dice la mujer en el versículo 13. Contó luego Amán a Zeres su mujer y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Zeres su mujer: si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él. Ven, el enemigo sabe. El enemigo sabe que cuando nosotros nos damos cuenta que el Espíritu Santo es más poderoso y que podemos empezarlo a empujar a él en la obra y a quitarlo y a llevarlo hasta donde debe de ir y no estar delante de nosotros por la obra, y el Espíritu, que es el más poderoso, que está con nosotros, comienza a empujar y a empujar, sabe que va a caer. Eso es lo que ellos querían decir aquí, ¿sí? El respaldo de Dios en nosotros es grandísimo. Lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta. Nos pasan circunstancias en nuestra vida donde por no leer la palabra, por no orar, por no relacionarnos con el Señor, por no compartir de la palabra, ¿verdad? Por ser inconstantes en la obra del Señor, no avanzamos. ¿Sí? De verdad. Miren, tomen la palabra de la semana pasada, de gigantes. Tomen la palabra del martes y tomen esta palabra y van a ver que las tres están relacionadas. Es como una seguidilla que hace el Señor para poder ir animándonos, ¿sí? Para poder irnos levantando el ánimo, para poder irnos poniendo en el lugar en que en realidad debemos de estar. Él quiere que nosotros, dice, no retrocedan, porque cuando ustedes retroceden van para perdición, ¿verdad? Porque yo cedo un poquito y después cedo otro poquito y después cedo otro poquito y otro, y cuando siento, ya lo perdí todo. Pero tuvieron la culpa los hermanos de la iglesia porque no me dejaron dormir en aquel hotel esa vez. Ese hermano tuvo la culpa. Si yo tenía llamado para pastor, yo debía haber enseñado la palabra. Pero ese hermano, viera lo que me hizo usted, ¿verdad? Él comodote ahí tirado en una cama, ni que se hubiera dormido en las 6 camas. Sí, ven, lo desanima a uno el enemigo. Le quiere traer desánimo, pero ¿para quién trabajamos nosotros? ¿De quién debemos de esperar? ¿Quién es en realidad el que va a hacer todo en nosotros? Él. ¿Me entienden? Debemos de agarrarnos de su mano, ¿sí? Ven, Pablo decía, dice, asido de la mano del que me asió para eso, dice, ¿verdad? O sea, asido es agarrarse de la mano de alguien sin la intención de soltarse, ¿verdad? Ya les he dicho, como aquellos están en el precipicio, ¿va? Los agarran, ¿va? No me sueltes, no me sueltes. Ahí está en el precipicio, se va a caer, pero se agarra del que está arriba y que no me suelte, porque si me suelta, puro el coyote del correcamino, allá abajo va a ser así, solo polvo va a levantar, ¿va? Ven. Hasta ahí nos quiere llevar el enemigo, a perdición, ¿verdad? Pero dice que como no somos de los que hacemos, nos vamos para atrás, sino para adelante, ¿verdad? Sí, para que nuestra fe, dice, nos ayude, ¿verdad? Sí, nos fortalezca nuestra alma, ¿eh? Para que seamos más fuertes en el Señor. Es que miren, una vez vemos las cosas del Señor cómo caminan, y miren ya las próximas, los ataques del enemigo, ya no le hacemos caso, ¿sí? Ya sabemos que el enemigo dice, no se puede. Así dijiste la vez pasada, y sí se pudo, ¿sí? No sabes. Sí, no sé, pero dice el Señor que Él me puede enseñar porque Él equipa el llamado. Así que de momento no sé. Neófito, me dijeron a mí una vez. No se me olvida, ¿verdad? ¿Y saben qué fue lo más gracioso? Que yo no sabía qué significaba neófito.
Era tan neófito que no sabía qué significa neófito. Y sí, era neófito en la palabra, no había, ¿verdad? Pero en el tiempo Dios me permitió aprender de su palabra. Dios me equipó, me puso gente a mi lado, gente enfrente, gente alrededor, como sea, para que yo oyera de la palabra, para que yo aprendiera de la palabra, para que yo me animara, y me dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Un espíritu que me iba a guiar también, porque dice que el Espíritu de Dios lo guía a uno a toda verdad, ¿sí? Él le recuerda a uno todas las cosas. Ese es el poder por el cual nosotros podemos esperar en el Señor. No debilitemos nuestra fe, ¿verdad? Sino rindámonos al Señor. Rindamos nuestro corazón al Señor. Isaías 40. Isaías 40, 29 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Ven, ni siquiera puede decir uno: es que Dios solo atiende a otros y no a mí. Yo, como soy neófito, ni coco me pone, ¿va? Ni caso me hace el Señor. Pero no, aquí dice que al que no tiene fuerzas, Él ni siquiera se las da, se las multiplica. ¿Se recuerdan que hablamos aquel día de cero? El Señor hace un número, ¿sí? Porque 0 por 5, ¿cuánto es? 0, ¿verdad? Y 0 por 10, 0 por 1000. Bien, así es la matemática, ¿no? ¿Verdad que sí? Es correcto. Va. Pero el Señor dice que multiplica las fuerzas del que tiene 0. ¿Cómo hace eso el Señor? Multiplica por 0 y le da a uno fuerzas. O sea, ¿cómo? ¿Me entienden? Pero recuérdense que todo lo que el Señor hace es contra naturaleza, ¿verdad? Ven, porque Él es sobrenatural. Si yo no tengo fuerzas, Él me da. ¿Me entienden? Ya está. Él me da fuerzas y me levanta, y dice que da esfuerzo al cansado, ¿verdad? Sí. Porque el que ya ha trabajado, ha hecho, se cansa también. Se cansa uno en la obra, claro que se cansa. Se cansa a veces físicamente, ¿sí? También a veces le da el bajón espiritual a uno, porque es bien fuerte en la obra. Trabajar en la obra es bien fuerte. Pasan cosas como las que le conté, y les podría contar cualquier cosa que viví en la iglesia. Pero Él era el que traía al renovar las fuerzas, ¿verdad? Y dice el 31: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ven, pero ¿qué es lo que dice? Los que esperan en el Señor. Entonces, cuando esté decaído porque está esperando y no ve, vaya a este texto y dígale al Señor: bueno, estoy cansado, así que renová mis fuerzas. Dame esfuerzo, Señor, ¿verdad? No tengo ni una fuerza, multiplica las que tengo para que yo siga esperando, porque los que esperan en Jehová, dice la palabra, ¿verdad? Nuevas fuerzas tendrán. Y yo quiero esperar en ti. Hoy ha sido duro, no vi lo que quería, no es lo que yo quisiera ver, pero voy a seguir esperando, porque tú me has dicho que yo espere en ti, ¿verdad? Que yo soy el que te di, tú me has dicho que tú eres el que me ha dado a mí fuerzas, que tú me escogiste y que tú eres cumplidor de promesas, ¿sí? Tú has prometido y no harás, dice la palabra.
¿Me entienden? ¿Cómo va a ser eso? Sí vas a hacer, Señor. Así que yo espero para mañana, ¿no? Y si mañana no pasa, yo espero para mañana. Pero el que espera en Jehová, dice, nuevas fuerzas tendrá, ¿verdad? Y vamos a levantar nuestras alas como las águilas, ¿verdad? Sí, sí. Ven que las águilas básicamente así vuelan, ¿verdad? ¿Sí? Es bien poco el aleteo de las águilas. Es bien poco el aleteo. Más vuelan así, tranquilas, libres. Porque en realidad es más esfuerzo esto que esto. Ven. Y eso es lo que dice el Señor. Vamos a volar nosotros como las águilas. No que en algún momento no tengamos que hacer esfuerzo, pues por supuesto, ¿verdad? Porque si no nos tiramos a la hamaca y que Dios haga todo, ¿verdad? No es esa la idea del Señor, sino la idea del Señor es que confiemos en Él, ¿verdad? Y vamos a extender nuestras alas como las águilas, ¿verdad? El Señor le habló a Job. Bueno, Job habló y dice: yo sé que mi Redentor vive, ¿verdad? Pero la palabra Redentor también significa Salvador, Libertador, Protector y Ayudador. ¿Sí? A mí me llamó mucho la atención esa parte de Job, que Job va hacia el Señor y dice que Él es su ayudador. Entonces, cuando yo necesito algo, tengo que esperar que alguien me ayude. En ese caso, tengo que esperar que el Señor me ayude. Pero también es mi protector, ven, ¿sí? Porque Él va a traer a través de su obra protección a mi corazón, protección a mi vida. Para que yo pueda esperar en el Señor, necesito proteger mi corazón. Por sobre toda cosa guardar mi corazón, porque ahí van el enemigo a atacarnos. Va a ir a tratar de que nosotros nos desanimemos. Va a ir a decirnos que no se pueden hacer las cosas. Va a ir a chuparnos llanta ahí, ¿verdad? Va a ir a miren. Y el diablo cuando viene, pero tremendo, ¿verdad? Sí. Viene con todo sobre nosotros, ¿no? Pero Dios es más fuerte que Él y está para defendernos. Entonces tenemos que esperar en el Señor. Tenemos circunstancias en nuestra vida. Claro que tenemos circunstancias en nuestra vida. Tenemos misión del Señor para hacer. Tenemos una misión del Señor, cada uno de nosotros, ¿sí? Aquí no somos pocos los que tenemos una misión, ¿sí? Pero hay que tomar la decisión de hacer lo que el Señor dijo que hay que hacer, ¿sí? Si no, no voy a poder avanzar, no voy a poder, tengo que esperar en Él nada más. No importa lo que yo vea alrededor de mí, ¿verdad? Cuando usted se sienta atrapado en esas situaciones de vi esto, ay, hicieron aquello, ay, pasó esto, ponga su mirada para arriba, ¿sí? Y va a ver de dónde vienen las fuerzas y va a ver cómo sí se puede esperar en Él, ¿verdad? ¿Sí? Cuando uno pone su mirada para arriba, en realidad es porque va a confiar en el Señor. Él está esperando que nosotros confiemos en Él, ¿verdad? Y confía Él en nosotros. Ven, Él espera de nosotros. Así que nosotros hagamos nuestro mejor esfuerzo para tener un cambio y hagamos nuestro mejor esfuerzo para aprender a esperar en Él, ¿verdad? Dios tiene lo mejor para nosotros. Siempre ha tenido lo mejor para nosotros, ¿verdad? Los planes que tiene para nosotros son de bien y no de mal, ¿verdad? Pero debemos de saber esperar, ¿verdad? ¿Quién en realidad no quiere vivir los planes de bien del Señor? ¿Me entienden? Todos queremos vivir los planes de bien del Señor, pero hay que esperar en Él, hay que saber en Él, hay que encomendar nuestro camino a Jehová, confiar en Él, y Él, dice la palabra, hará, ¿verdad? Amén, amén. Dios los bendiga. Amén.